Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Yo soy la doctora Clincy Torres. Vamos a hablar el día de hoy de cómo cuidarnos de la radiación solar, ¿sí? Estamos usando nuestra plataforma en YouTube, Hunsderma, y vamos a comenzar. Bueno, lo que es importante saber sobre la exposición a la radiación solar tiene que ver principalmente con las características de la radiación solar. Es importante saber que la radiación solar son ondas del espectro, de lo que se conoce como el espectro electromagnético, ¿sí? Que no es más que la emisión de partículas de luz visible, de ondas de luz, que son de diferente amplitud y longitud, ¿sí? Es decir, vamos a tener ondas muy cortas con una amplitud muy chiquita, es decir, a una escala incluso mucho menor que los átomos, hasta longitudes de onda muy largas, con un espectro que puede ser lo que se conoce como un ancho de banda muy amplio, que puede ser hasta de 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, todo lo que está en una escala muy pequeña, menor a 400 nanómetros, se le conoce como radiación ultravioleta. Entre los 400 y 700 nanómetros, esta radiación está dentro de lo que se conoce como luz visible, porque podemos justamente observar. Y finalmente, todo aquello que está por arriba de 700 nanómetros se le conoce como infrarrojo, que ya nuestro ojo no lo puede ver, pero nosotros lo podemos detectar de diferentes formas. Por ejemplo, con las microondas que podemos observar, que podemos o sabemos que utilizan los equipos de cocina para calentar alimentos, equipos como el radar, el radio, o incluso la transmisión de banda, los radios de banda, ¿sí? De banda ancha. Lo que está relacionado con la radiación y la exposición solar que va a afectar a nuestra piel se encuentra dentro del rango ultravioleta. Son ondas de luz muy cortas y de muy baja amplitud. Entonces, si está entre entre los 100 y los 280 nanómetros, se le conoce como radiación UV de tipo C. Entre los 280 y los 315 es UVB. Y finalmente, entre los 315 y los 400 VA. Existe también lo que se conoce como luz azul, que se encuentra más o menos a unos 415 nanómetros. Ya está dentro de la luz visible, pero así se le llama, luz azul, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Principalmente porque tiene muchas utilidades que van desde en las plantas, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿sí? La estimulación de reacciones químicas y biológicas, una serie de funciones necesarias en el planeta, pero además tienen funciones biológicas, ¿sí? Entonces, sin embargo, debido a su amplitud y su frecuencia, ¿sí? Nosotros podemos tener ondas muy pequeñas, que pueden ser incluso más pequeñas que un átomo, o muy grandes, tan grandes como un edificio. Entonces, si vemos esta escala, pues son de diferente tamaño. En el rango de las ultravioletas están en el rango de las moléculas. Y estas tienen una alta penetración. Algunas, por ejemplo, como los rayos X, pueden incluso estimular a los átomos e inducir radiación atómica, ¿sí? Entonces, tienen diferentes funciones, tienen diferentes efectos dependiendo de su amplitud y su longitud, pero que además van a tener un efecto en la piel del humano. Y eso es el punto para nosotros, ¿no? Los humanos,
Ahí estamos expuestos a estos diferentes tipos de radiación. La principal fuente es la luz solar, es la más intensa, la que tiene todas estas escalas, pero también podemos obtenerla a través, por ejemplo, de la luz LED, ¿sí? A través de las cabinas de bronceado, la iluminación con vapor de mercurio, las luces halógenas fluorescentes, que es muy común en las casas, que podemos ver en estas lámparas de luz blanca, algunos tipos de láseres y los equipos electrónicos de la era moderna, las tabletas, las pantallas, los teléfonos. La tasa y la energía y la influencia de estos últimos, pues es muy, muy pequeña. Sobre todo se habla de lo que se conoce como la luz azul, que sí llega a tener algunos efectos, pero son mucho menores que la radiación de luz UV, ¿sí? La exposición que podamos tener, pues va a depender de muchas cosas, ¿sí? En la ubicación geográfica en la que nos encontremos. Se sabe, por ejemplo, que hay una mayor radiación solar en las áreas cercanas al Ecuador, mientras que en los polos, el polo sur y el polo norte, pues tienen una menor exposición. También depende de la altitud. Por ejemplo, si nosotros estamos en una montaña, en la punta de una montaña, vamos a tener mayor exposición porque la atmósfera, que tiene la capacidad de bloquear los rayos solares, va a ser menor, va a ser menos densa, vamos a tener menos atmósfera y vamos a exponernos más a la radiación solar, ¿sí? Nuestra capa de atmósfera en la Tierra es muy delgada en realidad, ¿sí? También depende de la época del año. Por ejemplo, sabemos que en el verano hay una mayor exposición que lo que podemos tener en el invierno, ¿sí? Lo mismo va hacia la época del año si es el polo norte o el polo sur, ¿sí? En la hora del día, pues es otro factor. Sabemos que el punto más intenso de exposición en la que podemos tener exposición solar es al mediodía, más o menos entre las 12 y las 13 horas del día. Y particularmente porque es el sol cuando está en el punto más alto, ya posteriormente se va alejando, bueno, más bien nos vamos alejando por la rotación de la Tierra. Y tener menos expuestos, estamos a estar menos expuestos a esta radiación. Las condiciones climáticas, la cantidad de nubes que hay en el cielo, si está nublado, si está lloviendo, todo eso va a ocasionar una mayor o menor exposición. Las superficies, por ejemplo, hay algunos objetos que pueden reflejar la luz. La nieve muy, muy blanca, en grandes cantidades, refleja muchísimo la luz solar. La arena, el césped, el agua, que van a hacer esta reflexión de la luz, ¿sí? Además, la cantidad de ozono que hay en la atmósfera, ya que particularmente detiene una gran cantidad de la radiación solar, la principal, la más densa, la más penetrante, que es la radiación UV de tipo C, es la que más se absorbe y prácticamente es la que impide que llegue a la superficie de la Tierra. Sin embargo, también absorbe parte de la radiación UVB y UVA. Hay algo muy interesante, por ejemplo, nosotros sabemos que dependiendo de la época del año, la posición del Sol es distinta. Se forma algo que se conoce como analema. Si nosotros tomáramos fotografías diariamente de la posición del Sol al mediodía, nosotros íbamos a observar a lo largo del año de todas esas fotografías lo que se conoce como un 8, un analema, es esta forma geométrica en forma de 8, dependiendo del punto en el que se encuentra el Sol. Entonces, lo que se hace es tomar la fotografía en el mismo sitio a la misma hora durante todo un año y nosotros podríamos observar esta figura geométrica, ¿sí? Al ver esta superposición de todas estas fotografías.
eso nos habla de que pues la posición del sol es distinta en las diferentes épocas del año, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ocasionar una exposición distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es que la radiación solar ocasiona daños a nuestra piel. La Organización Mundial de la Salud tiene diferentes descripciones de todos estos daños. Van desde los cánceres de piel. Una de las cosas es que la radiación solar se acumula, es acumulativa. Los daños que ocurren en nuestra piel se van acumulando. Entre más exposición solar tengamos, más riesgo vamos a tener a tener cáncer de piel. El melanoma es uno de los más comunes, pero la radiación solar, o sea, la radiación ultravioleta no nos llega solamente por el sol, también, por ejemplo, por el uso de camas solares, ¿sí? Entonces, todos estos daños se van acumulando y nos pueden ocasionar diversos tipos de daños. El cáncer es uno. En el 2020 se diagnosticaron más de 1.5 millones de casos de cáncer de piel y se notificaron más de 120,000 muertes asociadas al cáncer de piel, ¿sí? Ahora, no es el único daño. Hay otros daños que ocasiona, como las cataratas. Una exposición a los ojos muy intensa, de forma prolongada, va formando cataratas. Se cree que al menos un 10% de estos casos de cataratas se debe a la exposición por radiación UV. Se dice que además la exposición que tengamos como niños y adolescentes va a contribuir al número de casos de cáncer que ocurren en la edad adulta, ¿sí? Los daños son acumulativos. Hay que saber, sin embargo, que la exposición a los rayos UV tiene sus beneficios y lo vamos a ver muy al final de esta sesión, particularmente con la síntesis de vitamina D, ¿sí? Pero debe ser medida, controlada en pequeñas cantidades de forma diaria. Si nosotros nos exponemos de forma prolongada durante varias horas a la luz solar, a la radiación solar, pues entonces se nos va a acumular muy rápidamente los daños y nuestro cuerpo no va a ser capaz de combatirlos rápidamente, ¿sí? Para prevenir esto se dispone de medidas de prevención sencillas y eficaces que vamos a mencionar, y se dice que cuando hay una radiación, un índice de radiación ultravioleta mayor a 3, vamos a ver qué es eso también, se recomienda el uso de protección solar. La radiación UV también puede causar quemaduras graves en la piel y lesiones en los ojos. La fotoqueratitis es una de ellas, que finalmente nos puede ocasionar cataratas. Las quemaduras de la piel, pues son lesiones por una exposición aguda. Estar horas al sol nos va a quemar la piel, ¿sí? Y sin protección, estas quemaduras pueden ser muy intensas. Esto es un riesgo también para el cáncer, las cataratas o la pérdida permanente de la visión. Las lesiones oculares asociadas a la exposición de rayos UV pueden provocar dolores intensos en su etapa aguda. Hay gente que ha manifestado sensaciones de tener arena en los ojos, ceguera temporal que puede ser de algunos segundos, minutos o incluso días por la exposición solar, ¿sí? Una de las cosas que ocasiona también es lo que se conoce como el fotoenvejecimiento, que es más que la acumulación de los factores genéticos, pero también ambientales, es influenciado principalmente por la acumulación de los daños por la exposición a la radiación ultravioleta. El fotoenvejecimiento consiste en la aparición de arrugas, disminución de la elasticidad de la piel, pigmentaciones y la aparición de arrugas pequeñas. Este cambio se debe en particular a la descomposición del colágeno y elastina, que como sabemos es parte fundamental para la elasticidad y la tonicidad de la piel.
Lo que ocurre es que la radiación UV ocasiona el DNA de nuestras células, pero además genera lo que se conoce como especies reactivas del oxígeno, que son moléculas oxidativas. Lo que hacen es oxidar nuestra piel. Y la única forma de combatirlos es mediante el uso de antioxidantes. Hay otras formas de combatir el fotoenvejecimiento, hay otras moléculas que veremos en otras sesiones, pero particularmente lo que se hace es disminuir, por un lado, la síntesis de especies reactivas, pero por otro lado, tratar de disminuir las que ya se formaron. Ahora, ¿cómo es que ocurre este fotoenvejecimiento? Pues principalmente porque hay una penetración de la radiación UV a través de la epidermis y la dermis, dos de las tres capas que constituyen a la piel, y se forman estas especies reactivas de oxígeno, dañando particularmente el DNA e induciendo la formación de estas moléculas. Lo que hacen es que estas especies reactivas de oxígeno oxidan, son oxidativas, oxidan a otras moléculas. En particular, contribuye a la descomposición, como ya mencionamos, del colágeno y la elastina. Y esto, a su vez, pues va a dañar la estructura de nuestra piel. Hay tres tipos de radiación UV, particularmente la UVA y la UVB son las más dañinas en nuestra piel. Y la UVC en realidad es detenida la mayor parte por la capa de ozono y se cree que contribuye en menor cantidad al daño en la piel. La radiación UVA, que va de una longitud de onda más o menos de entre 20 a 400 nanómetros, penetra a nivel de hipodermis y dermis, es la que penetra con mayor fuerza en nuestra piel. La UVB por su forma, por su estructura, que tiene una menor longitud de onda, que es de los 290 a los 320 más o menos, solo logra penetrar la epidermis, pero induce un mayor daño al DNA de nuestras células, a nuestras células de la piel. Particularmente porque hace un daño en el DNA e induce la formación de citocinas, inflamación, y la formación de ciertos dímeros de ciclobutano y fotoproductos. Entonces, todo esto va a dañar a nuestra piel, va a causar la descomposición del colágeno, de la elastina, un daño que se va acumulando. Las especies reactivas de oxígeno, si no son eliminadas, pues el daño que producen se va acumulando. Particularmente en el DNA, cuando este se daña, se trata de reparar, pero no se logra reparar si tenemos una alta exposición solar y nuestras células no logran completar estas reparaciones. Ahora, hay cambios a nivel clínico histológico del envejecimiento. Entonces, vamos a definir estas características. Son distintas el envejecimiento, lo que se conoce como el envejecimiento cronológico, es decir, el envejecimiento normal y natural, y el fotoenvejecimiento, que es inducido por la radiación solar. Así tenemos que las características histológicas que se refieren a los cambios que podemos observar en los tejidos, ¿sí? En el envejecimiento cronológico o normal, ocurre que el colágeno se encuentra suelto, es corto, delgado y desorganizado. Hay otras características como la atrofia epidérmica, la pérdida de la red de colágeno, el aplanamiento de las uniones epidérmicas y dérmicas, la reducción del melanocitos, células de Langerhans y mastocitos, que son parte importante de la piel. Por otro lado, el fotoenvejecimiento, o sea, el daño ocasionado por la radiación solar,
Lo que podemos observar es elastosis, fragmentación del colágeno, el espesor de la epidermis se vuelve irregular, hay un aumento de algunas moléculas como los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos, aumento en marcadores inflamatorios y aumento en la melanogénesis. Dentro de las características normales del envejecimiento, pues, si ustedes observan una piel envejecida de forma normal, pues la vamos a ver como una piel delgada, con arrugas finas, con cerosis, laxa, con queratosis seborreica, ¿sí? Mientras que en el fotoenvejecimiento vamos a ver arrugas gruesas, piel atrófica, piel correosa, lo que se llaman léntigos, una apariencia bronceada, la aparición de telangiectasias, todas estas venitas rojas que pueden observarse en la piel, la aparición de moretones o la dermatitis inducida por el sol. Hay algo que se conoce como el índice ultravioleta, ¿sí? Esta es una escala que desarrolló la Organización Mundial de la Salud, justamente para indicar la cantidad de radiación solar, de rayos UV, que son dañinos a la piel y que van a llegar a la Tierra durante el día. Esta es una escala que va desde bajo hasta extremo. En realidad, es una escala del 1 al, se dice que del 1 al 11, pero hay exposición solar a niveles de 15 o 16, que es extremadamente alta. Se hace incluso, cuando hacen el análisis ambiental, se hace la medición diaria del índice ultravioleta. Es parte de las medidas atmosféricas normales. En la Ciudad de México, por ejemplo, se hace la medición de luz UV, también en parte porque contribuye a la contaminación, ¿sí? Hay algunas relaciones entre un alto índice ultravioleta y contaminación. En cuanto mayor sea el número de índice ultravioleta, más intensos serán los rayos UV a los que vamos a estar expuestos, ¿sí? Nosotros podemos medir o observar o medir este índice ultravioleta con algunas aplicaciones que ustedes pueden descargar en su teléfono, así las pueden buscar como índice ultravioleta UV, medición de radiación UV en cualquiera de sus teléfonos y van a poder encontrar cualquiera de estas aplicaciones. Hay una que está promovida por la Organización Mundial de la Salud y que se llama Sun Smart UV, Sun de la palabra sol en inglés, Sun Smart UV. Ustedes la pueden encontrar en Apple Store o en Play Google. La pueden descargar y hacer las mediciones. ¿Por qué? Porque una escala, un índice ultravioleta bajo, digamos, de 1 a 2, que es en color verde, en nuestra escala, pues básicamente es que es muy, muy baja la intensidad, pues sería un día nublado, lluvioso, en donde no vamos a necesitar probablemente ningún tipo de protección. Pero las recomendaciones de usar protección solar comienzan a partir de moderado, es decir, una intensidad de radiación a partir de 3, lo cual en realidad se alcanza casi diariamente en muchas regiones de la Ciudad de México. Entonces, México es uno de los países en donde más protección solar tenemos que utilizar. En estas aplicaciones ustedes pueden configurar, por ejemplo, la ciudad en la que viven y hacer y ver esas mediciones. Pero es fácilmente observable también. Si es un día soleado, pues obviamente va a haber una radiación solar intensa. Mientras que un día nublado con lluvia, pues la radiación solar será muy, muy baja, ¿no? Para saber exactamente la cantidad de radiación, pues podemos usar estas aplicaciones. La fotoprotección es aquella estrategia de prevención
que es primaria para evitar el fotoenvejecimiento, el envejecimiento provocado por la radiación solar. Existen fotoprotectores que utilizan lo que se conoce como factor de protección UV, que es una escala también para determinar cuánto de esta radiación solar va a ser bloqueada. Pero este factor de protección UV o UPF se utiliza tanto en ropa como en cosméticos. Es decir, nosotros vamos a encontrar ropa con alta protección solar y ropa con baja protección solar. Así como cosméticos que tienen o que no tienen protección solar o muy baja protección solar, ¿sí? Entonces, una buena medida de protección o de fotoprotección incluye tanto el uso de ropa protectora, incluyendo lentes y sombreros, así como una adecuada aplicación de cosméticos o de cremas o de protectores solares que tengan un factor de protección 30 o mayor, recomienda la Organización Mundial de la Salud, y un mínimo de 15, así como el mínimo indispensable para poder tener protección solar, ¿sí? Es importante también, por ejemplo, evitar el sol en las horas picos en medida de lo posible. Si somos personas que vamos a trabajar en la calle todo el tiempo, pues tenemos que ver la manera de que utilicemos ropa que nos provea de protección solar, ¿sí? Particularmente la gente que usa cabinas de bronceado, como ya habíamos mencionado, son cabinas que pueden inducir incluso cáncer. Entonces, evitar las cabinas de bronceado es una de las medidas de protección. Ahora, la fotoprotección puede ser, digamos, es el uso de esta ropa y estos bloqueadores solares, tanto en ropa como en cosméticos, que lo que hacen es bloquear, ¿sí? Pero existen algunos que se encargan o se utilizan para tratar de reparar, ¿sí? Ahora, no quiere decir que sean 100% efectivos, ¿sí? Tratan de reparar en cierta medida. Hay sustancias que se utilizan en muchos cosméticos justamente tratando de reparar estos daños, pero no necesariamente son 100% efectivos. Lo mejor es bloquear, evitar que nuestra piel se exponga a esta radiación solar, ¿sí? Recordemos que es más fuerte entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, es más intensa en el verano y es más intensa en áreas con una mayor altitud. Los filtros solares son estas sustancias que se van a utilizar para bloquear la radiación solar, para tratar de evitar estos daños. Y la FDA, que es la Agencia de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, que es como, digamos, la agencia más importante que se dedica al estudio de sustancias químicas, justamente clasifica a estos filtros solares en orgánicos e inorgánicos. También les llaman, a los inorgánicos también les llaman minerales, porque particularmente vienen del titanio, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, son los principales. Los filtros orgánicos, por otro lado, lo que hacen es absorber, bueno, los inorgánicos, perdón, lo que hacen es bloquear, y los orgánicos lo que hacen es absorber esta radiación solar, ¿sí? Tienen una menor eficacia a través del tiempo, es decir, son más eficaces los filtros inorgánicos, pero los filtros orgánicos lo que pasa es que eventualmente con la cantidad de radiación que reciban van a ir degradándose. Entonces, muchos de estos la mayoría de ellos tienen que reaplicarse. Es decir, nos van a proveer una protección probablemente solamente por unas 2 horas, dependiendo de las actividades que realicemos, ¿sí?
Y tenemos una lista porque algunos son más efectivos para la radiación solar UVA y otros más efectivos para la UVB. Hay uno que además, dentro de los orgánicos, que además es efectivo contra los dos, que es el octocrileno, que es una sustancia que se usa muchísimo justamente por esta capacidad de bloquear ambos tipos de radiación solar. Se usa mucho en los bloqueadores solares, ¿sí? Ahora, no todo es malo. La radiación solar es necesaria para muchas funciones biológicas, pero con moderación. La dosis recomendada diaria es de 10 a 15 minutos. Exponernos más de esto se considera que ya empiezan a acumularse los efectos, son mayores los efectos dañinos que los benéficos, ¿sí? ¿Por qué es importante sí tener una exposición moderada a la radiación solar? Pues básicamente porque se requiere para la síntesis de melatonina. La melatonina es una hormona encargada de la regulación del sueño, lo que se conoce como el ciclo los ciclos de estar despierto y de estar dormido. Entonces es necesario para esto. Tiene efectos antiinflamatorios en algunas enfermedades dermatológicas, promueve la epitelización y la circulación, particularmente cuando ocurre algún daño en la piel. La exposición solar sí es necesaria para los procesos de reparación. Se requiere para la síntesis de vitamina D, que es importantísima para la mineralización, la producción y la adherencia del calcio a los huesos. Ayuda a prevenir y controlar el acné. Participa en el metabolismo del colesterol, especialmente para la degradación del colesterol. Y entre otras cosas, también se ha visto que, por ejemplo, induce la síntesis de serotonina, que es una hormona que está relacionada con el ánimo y el bienestar mental. Si ustedes saben, hay mucha gente que le da depresión justamente por no tener exposición solar. Incluso en países del hemisferio norte, llegan a tener lo que se le llama como depresión asociada a la época del año, ¿no? A lo que se conoce como depresión estacional. Entonces, sí es importante tener exposición solar, pero con moderación, 10 a 15 minutos al día. Si nosotros vamos a tener una exposición solar mayor al día de este tiempo, es importante la fotoprotección, ¿sí? Y bueno, con eso vamos a terminar el día de hoy. Díganos qué más quieren saber de estos temas. Estoy segurísima que quieren saber más sobre los protectores solares y ese va a ser nuestro próximo tema. Nos vemos en nuestra próxima emisión, por favor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan estos capítulos tan súper interesantes. Vamos a hablarles sobre todo lo que tiene que ver con cosmetología, cosmetría, cosmética, y estamos muy interesados en muchos de estos temas. Gracias, yo soy Clincy Torres, nos vemos la próxima.